Bienvenidos todos, ahora sí, formalmente al octavo seminario virtual del capítulo América Latina del Academic Society for Competition Law, ASCOLA. Este es el seminario sobre arbitraje y derecho a la competencia. Ustedes lo saben porque están acá, entonces se los recuerdo en todo caso. Tenemos 4 excelentes expositores y les voy a presentar, digamos, rápidamente quiénes son y luego cuando les toque el turno, pues lo presentaré debidamente. Esteban Greco, Emilio García, Nicole Risic, Ingrid Ortiz son nuestros 4 excelentes representantes de Argentina, República Dominicana y Colombia. Vamos a hablar de temas muy interesantes, vamos a abordar el arbitraje no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista económico. En eso nos va a contribuir Esteban. Y vamos a hablar, por supuesto, de experiencias latinoamericanas, pero afortunadamente también tenemos dentro de los expositores personas que están pendientes de lo que ocurre en otras jurisdicciones. Entonces, vamos a hablar de la Unión Europea puntualmente. Y para los que no están familiarizados, porque esta es la primera vez que llegan a un evento de ASCOLA, la Academic Society for Competition Law es una asociación académica que fue abierta o constituida en el año 2003 en Europa y que, digamos, tiene el objetivo de promover el estudio y el entendimiento del derecho a la competencia en todo el mundo, bajo un, digamos, criterio académico riguroso. Y el capítulo América Latina, que es el que está organizando este evento hoy, fue abierto el año pasado, al mismo tiempo que otros capítulos de todo el mundo. Hay capítulos en Inglaterra, en Italia, en Brasil, en Asia, hay un par de capítulos. Entonces, desde entonces hemos estado organizando eventos virtuales. Este, como les decía, es el octavo seminario virtual. Y ahora sí me presento yo. Soy Juan David Gutiérrez, el director del capítulo América Latina de ASCOLA, y que con muchísimo gusto les da la bienvenida a este evento. Como ustedes saben, si han atendido otros de los seminarios y a los que no se los vuelvo a contar, las presentaciones son muy cortas. Vamos a tener 4 presentaciones, cada una de 7 minutos. Los expositores van al grano, lo cual es una gran ventaja de este tipo de formatos. Y luego, en el chat, vamos a recoger las preguntas que ustedes hagan y vamos en una ronda de preguntas y respuestas donde cada uno de los expositores va a tener alrededor de 3 minutos para hacer su statement final y para responder las preguntas que consideren. Entonces, pues sin más, yo veo que siguen llegando y lo seguiría admitiendo la reunión, pero les propongo que comencemos. Entonces, si ustedes se fijan en la postal, comenzamos con Esteban Greco. Esteban es expresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina, es consultor y profesor de diferentes universidades en Argentina, incluyendo la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella. Y es un gusto contar con Esteban en este evento. Esteban, te voy a abrir en un segundo tu micrófono, porque como ustedes saben, pues para que no se nos abran los micrófonos sin culpa, lo tengo aquí bajo control. Listo, Esteban, ya lo tienes abierto. Mientras tanto, les pido, por favor, sigan saludando desde donde estén. Por aquí, por ejemplo, Jorleni Rodríguez, que fue expositora desde República Dominicana, nos está saludando. Por favor, sigan saludando a los que llegaron hace poco. Ya somos 56. Esteban, el auditorio es tuyo. Tienes el tiempo que acordamos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Agradezco a ti, Juan David, y a ASCOLA por la invitación a participar en el seminario. Voy, mientras tanto, a compartir una breve presentación para ayudarme a ser más concreto y cumplir los tiempos. Mi idea hoy es, primero creo que esto es como un recreo entre temas de COVID y economía digital
que dominan los eventos online en estos tiempos de competencia y que nos ocupan realmente porque son importantes. Pero me parece un tema muy relevante el del arbitraje y competencia e interesante. Es un tema muy jurídico y como economista me estoy, digamos, en forma audaz involucrando en el tema, pero básicamente porque mi interés es hablar del análisis económico aplicable a los procedimientos de arbitraje y de defensa de la competencia, un poco por mi experiencia en ambos campos, en temas de arbitraje y evaluación de daño, por un lado, y en temas de competencia por otro. Nunca en ambos al mismo tiempo, y que creo que también es un tema por explorar en Latinoamérica. Yo, para mencionar algunos de los antecedentes, es conocido el caso Mitsubishi de 1985 como el que inició la arbitrabilidad de los temas de competencia, y me interesa remarcar que la Corte Suprema de Estados Unidos, al momento en que, digamos, dicta el fallo generando que los temas de competencia sean arbitrables, por otro lado, hace un comentario específico respecto de que, digamos, descarta una objeción que había a que los temas de competencia sean arbitrables por el hecho de que requerían un análisis legal y económico sofisticado. Y justamente por ese mismo motivo es que dicen que en realidad justamente el arbitraje tiene la virtud de poder seleccionar un árbitro conociendo cuál es el tema a tratar y también usar testigos expertos que pueden echar luz sobre los temas. Y por lo tanto es un tema importante a tener en cuenta, y ya desde el origen de los temas de competencia tratados a través del arbitraje. Hay otros antecedentes varios, mis colegas de panel van a explayarse, el caso EcoSuisse en Europa es fundamental, pero varias de las regulaciones posteriores, como la de 1-2003, la de daños, las de remedios, han profundizado la posibilidad de uso del arbitraje en los temas de competencia. En cuanto a mejores prácticas, hubo una roundtable de la OECD, del Comité de Competencia, en 2010, hace 10 años, sobre este tema, que luego de eso, digamos, el tema ha prosperado, y como antecedentes recientes, hay un número del Antitrust Chronicle de CPI, de Arbitration and Antitrust del año pasado, que creo que pone el estatus de la situación, sobre todo en Europa. Yo creo que una buena clasificación de los temas para tener un mapa es la que provee justamente el análisis de la OECD, donde se diferencian los temas de arbitraje en dos. Por un lado, los mecanismos de aplicación privada de la ley de competencia. O sea, un campo de aplicación del arbitraje a los temas de competencia es en las acciones privadas, sobre todo las acciones privadas de daño, que es un análisis ex post, y no en lo que sería el análisis ex ante, que es el caso de fusiones y adquisiciones. También ha tenido aplicación en el enforcement de compromisos de acceso o remedios en casos antitrust, como las violaciones del artículo 9 de la Regulation 1 de 2003 de la Unión Europea, como formas de solución de controversias ante el enforcement de estos compromisos. El otro campo sería las herramientas que las agencias de competencia usan para aplicar la ley de competencia, y ahí un uso importante del arbitraje ha sido en los remedios de los casos de fusiones y adquisiciones, como mecanismo de solución de controversias respecto de los compromisos que las empresas hacen para que una fusión sea aprobada. En particular, un tema relevante es en los compromisos de acceso de terceros, ya sea infraestructura física o de derechos de propiedad intelectual. Entonces, es un mecanismo utilizado. Hay un dato reciente, que si tenemos tiempo luego lo podemos discutir, que es el caso de este año, donde el DOJ en Estados Unidos ha recurrido al arbitraje para un tema de fusiones antes de la decisión final. Digamos, sometieron a arbitraje la definición de mercado relevante, que por cierto, digamos, ganó el DOJ, pero es algo novedoso y para tener en cuenta. En cuanto al análisis económico en el derecho de la competencia, ahora voy a decir brevemente temas de análisis económico de derecho de competencia y de arbitraje y evaluación de daño, y sus similitudes y algunos comentarios. En derecho de competencia, bueno, es algo muy hablado, muy estudiado y muy comentado por el hecho de que la aplicación del derecho de competencia es necesariamente interdisciplinaria. El análisis jurídico económico tienen que ser consistentes y no contradictorios,
y requieren un análisis integrado. No son dos cuestiones a analizar como compartimentos estancos. Y un tema central es el criterio metodológico como un análisis contrafáctico, es decir, en el caso de conductas es, bueno, ¿cuál hubiese sido el escenario en ausencia de la conducta comparado con el escenario observado con la conducta? En el caso de fusiones también hay análisis contrafáctico pero prospectivo. ¿Qué áreas tienen importancia en el análisis económico en defensa de la competencia? Bueno, un área central y que ha ganado relevancia en los últimos años para dar predictibilidad, digamos, certidumbre a la aplicación de la ley de competencia es el de las teorías de daño, que, por ejemplo, en fusiones y adquisiciones son las que determinan los potenciales efectos que puede tener una operación y la probabilidad de que esos efectos se concreten. Y en el caso de las conductas, sirven para, digamos, encuadrar una conducta en la ley y determinar cuál es el test legal aplicable, es decir, las condiciones que deben cumplirse para que haya una infracción. También tiene importancia el análisis económico en la definición de mercados relevantes y en la medición de la concentración, particularmente en mercados multilaterales, recientemente en las plataformas digitales, por ejemplo, en temas como la evaluación de barreras de entrada, o en el análisis de efectos, incluido el análisis de eficiencia, ¿no? Por toda la evidencia económica y el análisis empírico de datos y de estrategia de medición de estos efectos, así como la ponderación de lo que llamamos errores tipo 1 y tipo 2, ¿no? O sea, el error de tipo 1 sería que se intervenga en el mercado cuando no debería intervenirse porque eso genera más distorsiones que las que habría sin intervención, o errores de tipo 2 es cuando se deja de sancionar una conducta anticompetitiva y eso genera un daño. Entonces, el análisis de efectos tiene, desde el punto de vista económico, tiene distinto peso. Si es en fusiones y adquisiciones, por ejemplo, la evaluación de los efectos es eminentemente económica. ¿Sí? Ahí el análisis económico es central. En cambio, en conductas, bueno, depende de qué tipo de conductas. En las conductas coordinadas, el análisis económico tiene un rol más complementario, de análisis de evidencia circunstancial, plus factors, qué factores facilitan la colusión, o ver si hay consistencia o no entre hipótesis de comportamiento unilateral o coordinado. En cuanto a prácticas unilaterales, el análisis económico es sustancial y es más relevante para determinar efectos de las conductas, distintos tipos de conductas que ahí menciono, en particular la replicabilidad de las conductas con algo, digamos, muy debatido a partir de, digamos, sobre todo en el caso Intel reciente, que es el test del competidor igualmente eficiente, o sea, la posibilidad de que un competidor igualmente eficiente replique una conducta. Finalmente, el tema de evaluación de daños, que acá viene un nexo con el tema de arbitraje. Pero en evaluación de daños, el análisis económico es importante tanto para determinar el nexo causal entre la conducta y el daño, como para medir o estimar el daño. ¿Cómo juega el análisis económico en los arbitrajes y en la evaluación de daños, ¿no? En arbitrajes que requieren evaluación de daños? Hay mucha experiencia en esto, en el uso del análisis económico en evaluación de daños, hay muchos laudos, mucha resolución de controversias que se han usado exitosamente con este mecanismo, y varias similitudes con los casos que dijimos de competencia. Hay la necesidad de consistencia del análisis económico y jurídico. Un tema específico es la forma de presentar la evidencia económica, es muy importante para que sea considerada por los árbitros, tan importante como en competencia es para que los jueces también la tomen en cuenta, por eso creo que es una similitud. Hay algunas anécdotas sobre esto que suele usar Fred Jenny, sobre cómo los jueces les cuesta a veces entender a algunos expertos economistas. Y también el criterio metodológico es importante, es una coincidencia porque es contrafáctico. También en los análisis de daños hay un análisis del escenario but-for, es decir, cuál hubiese sido el resultado para una empresa que está siendo afectada sin el evento analizado o sujeto a arbitraje. Algunas cuestiones de impacto significativo en el resultado de las evaluaciones de daño son el enfoque y el método de evaluación. Uno de ellos, hay distintos métodos, digamos, algunos basados en ingresos. El flujo de caja descontado es un método muy utilizado y que creo que es un método que también tiene una aplicabilidad a casos de competencia, ¿no? De daños en competencia, porque permite analizar escenarios distintos y utilizar el criterio contrafáctico. Hay otros criterios o métodos de evaluación de daños, también los temas de fecha de evaluación o tasa de descuento
y consideraciones de los riesgos, del riesgo país son relevantes en el impacto y en la medición de los daños. Y creo que, un poco para cerrar algunos comentarios finales y dar lugar después a mis colegas y a algún debate posterior. Creo que se ha visto que el arbitraje es un mecanismo propicio para el uso del análisis económico, esto está muy demostrado, y que este análisis económico tiene muchas similitudes, como digamos, el uso del análisis económico en arbitraje y evaluación de daños con el análisis económico en defensa de la competencia. Hay una diferencia importante que van a hablar mis colegas abogados en el panel, que es que la aplicación del derecho de competencia protege el interés general y por lo tanto hay efectos sobre terceros, y en los casos de evaluación de daños muchas veces hay conflicto entre intereses particulares. Por eso creo que en términos de alcance del análisis económico, y jurídico también, en defensa de la competencia, o en derecho de la competencia, uno puede pensar, por un lado, cuando hay aplicación privada, en las categorías que hablamos antes, ¿no? de la ley de competencia, el alcance puede ser mayor si se requiere establecer responsabilidad o liability. Pero es menor cuando hay follow-on actions, por ejemplo, para reclamos de daños, cuando ya hay una asignación de responsabilidad. Y ahí entonces el foco estará en el nexo causal y en la medición del daño. Hay también un alcance específico para solución de controversia en remedios, tanto de fusiones como en remedios a conductas que requieran solucionar controversias. Y bueno, hay un nuevo campo que aparece a partir de la acción de este caso de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos con el arbitraje en el que se sometió el DOJ, que creo que es para estudiar. Muchas gracias por el tiempo y bueno, seguimos para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Muy buena tu presentación. Estoy seguro que en las preguntas vas a poder complementar algunas cosas que de pronto hubieras querido abordar con más detalle. De hecho, ya algunos me estaban preguntando qué pasa con las preguntas. En el chat pueden hacer las preguntas y al final vamos a hacer una ronda completísima de preguntas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a saltar de Buenos Aires a Bogotá. Mientras tanto, les cuento que Emilio García es director de EGR Abogados, director de la especialización en Derecho a la Competencia y Protección al Consumidor de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Y Emilio, es un gusto contar contigo en este seminario. Siendo las 5:21 en Colombia, tienes tu tiempo para que saques adelante esto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Estaba tratando de aquí de poner un cronómetro, pero me jugó una mala pasada, de manera que estaré atento al tiempo. Bien, gracias a Juan David, gracias a Ascola, gracias a todos los que están detrás de este seminario virtual, más de 75 personas, para ustedes se hace esto y por ustedes. A mis compañeros de panel un saludo. Pues bien, yo creo que Esteban, digamos, dio en el punto en el análisis económico, luego me propongo yo hacer lo propio en relación con los elementos que deben tenerse en cuenta para un análisis desde la perspectiva jurídica en esta materia, porque parte de la base de lo que les pongo en la presentación, realmente hay una dualidad de intereses entre arbitraje y derecho de la competencia. La conclusión la anticipo, no. Quienes aún tienen dudas sobre la arbitrabilidad del derecho de la competencia parten de diferenciar los intereses, como bien Esteban lo refirió, privados o intereses públicos que protege una u otra disciplina, teniendo en cuenta que el arbitraje pues, protege la autonomía de la voluntad, la materia del arbitraje debe estar disponible, lo que conocemos como arbitrabilidad objetiva. Algunas sentencias de nuestra Corte han dicho pues, que no todas las materias litigiosas son arbitrables, pero esto no significa que estas normas de interés público estén vedadas solo para una autoridad de competencia. Dicho eso, lo que debemos delimitar es lo que les pongo en la presentación. Hay una aplicación pública administrativa, generalmente administrativa del derecho de la competencia, y una aplicación privada dispensada a los jueces en su caso y para el efecto a los árbitros. Pues muy bien, como ocurrirá en Colombia y en otros países, hay una autoridad única de competencia que investiga y sanciona, pero no se encuentra facultada para declarar los efectos civiles, en tanto que la aplicación privada del arbitraje se refiere obviamente a los efectos particulares por la violación de normas del régimen de prácticas restrictivas en dos áreas, la nulidad absoluta y la indemnización de los daños y perjuicios que también mencionó Esteban, un poco anticipándose a su análisis
de la perspectiva económica. Dicho eso, también mencionamos, porque es el lógico antecedente de esto, el caso Mitsubishi, en el cual se decide la posibilidad de que un tribunal arbitral aplique la Sherman Act en relación, obviamente, con la eficacia de un contrato. Se aclaran estos elementos estructurales que hoy estoy señalando sobre que es claro que un árbitro podría aplicar una norma de orden público, quedando a salvo la fase de control jurisdiccional, que si eso no se hace, pues el laudo no podrá escapar de pronto al control jurisdiccional. Y esto obviamente tiene una repercusión mundial. A la que yo me voy a referir hoy es un poco la colombiana, porque tenemos a una experta detrás de otra presentación, que es Ingrid y Nicole, que se harán cargo de la evolución internacional, fundamentalmente en la Unión Europea. También menciono entonces el caso EcoSuisse, que permea en ese sentido, o es permeada por el caso Mitsubishi. Dicho eso, tenemos por otro lado que en Colombia han habido varios laudos arbitrales que han referido la posibilidad de que los árbitros decidan, en aplicación de algunas normas del derecho de la competencia, sus controversias correspondidas. Aquí les pongo 3 antecedentes en Colombia sobre el tema que tienen menciones específicas a este aspecto. Solo me voy a referir a una, pues por cuestiones del tiempo que tenemos hoy, y es esta porque me parece que fija los elementos que hoy venimos a exponer. Es decir, los árbitros son destinatarios de un mandato constitucional también de controlar abusos dentro de la órbita, obviamente, de su competencia. La Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad no tiene una competencia exclusiva, dicen estos árbitros en su laudo, y no existe una norma que exija una decisión administrativa previa, que es un problema que queremos hoy suscitar, es decir, si realmente aquí hay un problema de prejudicialidad o no en relación con la decisión que toman los árbitros, de manera que deba estar precedida por una decisión previa de la autoridad de competencia. Dicho eso, estos son los elementos básicos y antecedentes bajo los cuales en Colombia al menos, y esto ha sido replicado en los otros laudos, se reconoce la posibilidad de que los árbitros decidan aplicando normas del derecho de la competencia. Y esto también ha sucedido, y este reconocimiento se ha dado en el arbitraje internacional. Y los criterios son similares, pasan por la patrimonialidad de los intereses debatidos en el proceso arbitral, la materia disponible frente a las consecuencias civiles, es decir, lo que denominamos hoy aplicación privada del arbitraje, y a ese propósito les pongo algunas referencias de laudos de la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, la no atribución imperativa a una autoridad administrativa o jurisdiccional y obviamente la no contrariedad del orden público. Es decir, aplicar una norma de orden público no significa que los árbitros vayan a ir en contra de la norma. Estos criterios han variado según el país, pero hay un reconocimiento de la arbitrabilidad del derecho de la competencia también en instancia del arbitraje internacional. 2 referencias que son claves para que tengan en la mira estos laudos que les cito de la CCI. El demandante invocó que el contrato al que estaba vinculado es nulo porque infringe normas imperativas, y lo propio pasa con que la normativa de defensa de la competencia se identifica plenamente con el orden público transnacional propia del arbitraje internacional. Dicho eso, también es importante ponerles en el radar el tema. Nació por la jurisprudencia con el caso Mitsubishi, digamos, difundió en otras jurisdicciones a través de ese caso, como en el Swiss, que van a referir ahora en la Unión Europea, y algunas legislaciones han dicho, oiga, yo creo que aquí debe hacerse una referencia explícita que pues obviamente extrañamos en la ley colombiana, pero que está en otros estatutos como la ley federal suiza y la ley austriaca que les pongo de presente en esta diapositiva. Muy bien, dicho eso, me interesa también tratar un tema, porque cuando hablamos de arbitrabilidad del derecho de la competencia solemos pensar en el régimen de prácticas restrictivas a la libre competencia, y que solo el tema pues se aborda o tiene dificultad en esa perspectiva. Y por mi particular aveniencia a la competencia desleal también quisiera tratar el tema para poner de presente algunos elementos también importantes en esta discusión. Y es, la Superintendencia de Industria y Comercio ha declarado en ejercicio de funciones jurisdiccionales que las tiene nuestra autoridad en una delegatura específica,
declaró su competencia para conocer demandas en las que se solicitaba la declaratoria de actos desleales surgidos de un contrato con cláusula compromisoria. Y negó la excepción de cláusula compromisoria porque consideró que la cláusula no preveía expresamente que las controversias derivadas de actos de competencia desleal se sometieran a la decisión de árbitros. Esto lo pongo de presente en una cláusula tipo de aquella arbitral que dice: toda controversia que se suscite con interpretación, ejecución o cumplimiento del presente contrato se decidirá por árbitros. Muy bien, y aquí está un poco la decisión que justifica la competencia que asume la superintendencia, aun cuando el contrato tenía una cláusula arbitral. Y un poco por qué señalo este tema, porque aquí hay un punto jurídico que tenemos que también evaluar. Es decir, se ha dicho que la competencia desleal, por principio, es una responsabilidad extracontractual. Y en no muy pocos debates arbitrales, eso subyace a la defensa del demandado cuando el demandante acusa la eventual violación de una norma de competencia desleal. Y en un caso reciente cuyo crédito debo dar a la doctora Ingrid Soraya, que siempre está por ahí a la luz de investigar todas las cosas, me dio la referencia de este laudo muy interesante. No es un laudo, es un auto que declara la competencia del tribunal. Acuérdense, el tribunal declara su propia competencia y allí empieza el proceso en sí mismo, terminada la fase prearbitral. Y hay unas consideraciones muy interesantes, no solo en la aplicación de las normas de prácticas restrictivas a la libre competencia, sino también al tema que hoy les suscito, que es la posibilidad también de que los árbitros definan la eventual violación de un contrato porque lleva a la ejecución o al cometimiento de actos de competencia desleal. Esta es la consideración muy importante. Habían pretensiones tanto de desviación de clientela como otras propias del régimen de libre competencia en esa demanda. Por ejemplo, considerar que había un abuso de alguna posición dominante por parte del fabricante distribuidor, etcétera, etcétera. Y esta consideración me parece muy válida. Bien, en nuestra opinión, y ya como conclusión, porque creo que el tiempo se me acabó y el cronómetro no me sirvió de fuente para contar mi tiempo, las disputas que puedan generarse por intervenciones en el mercado, tanto en prácticas restrictivas como en competencia desleal, han tenido admisibilidad en el arbitraje. Creo que es un tema superado, es decir, uno no debía preguntarse si es posible arbitrar normas de prácticas restrictivas o de competencia desleal. Todo estos antecedentes que hoy hemos puesto de presente ponen de presente que eso ya está superado. Y interesante que también no solo, digamos, ha permeado el arbitraje nacional, sino también el arbitraje internacional. Y por supuesto que ha cobijado también la normativa de prácticas restrictivas y competencia desleal, que solemos entender aquí integran todo lo que se denomina derecho de la competencia, para que aquellos que entienden por competencia solo prácticas restrictivas, que es muy usual esa calificación, no crean que la arbitrabilidad por competencia desleal también ha sido decidida. Yo creo que con eso dejo espacio para las preguntas. Como lo puse de presente, no mire el tiempo, Juan David, y espero no haberme pasado ni haberme... No fue mucho, Emilio, muchísimas gracias, muy claro y además una muy buena introducción a la materia. Creo que además le dejas la cancha en buen estado para que Nicole Rizik salte de Bogotá a República Dominicana. Nicole, dame un segundo que ya te voy a abrir tu micrófono. Ok, ya está abierto. Bueno, bienvenida Nicole. Nicole es socia en Umbra y profesora en el Instituto OMG en República Dominicana. Nicole, tú nos vas a contar una experiencia no latinoamericana. Cuéntanos. Exacto. Bueno, muchas gracias, Juan David. Vamos a entrar directamente en tema para poder adherirnos al tiempo. La verdad es que ya vimos un poco de lo que podría llamarse la parte proactiva del arbitraje dentro de temas de competencia. Sin embargo, hay otra parte que es muy, muy, muy interesante, y sobre todo si lo vemos desde una perspectiva con la experiencia de lo que es el sistema europeo, que tiene una particularidad respecto a temas de políticas públicas y al tema del derecho comunitario. Esta parte reactiva me refiero a cuando
omitimos tocar temas de derecho de la competencia dentro de un proceso arbitral. Es un tema muy controversial con los árbitros, y la verdad es que cada vez más se apela a la proactividad en este sentido, porque los árbitros se encuentran en una encrucijada de si saben que hay temas de competencia o temas de orden público que deben invocar en el momento antes del laudo, pero también está el riesgo de que no proceda o sea anulada esta decisión por razón de irse sobre lo que se le fue pedido. Entonces, por otra parte, está el riesgo de que se le anule el laudo debido a que no tocó o tiene efectos negativos en temas que ya son de orden público. Un ejemplo ideal es el caso que estaba mencionando anteriormente Emilio, que es el EcoSuisse versus Benetton. En este caso, durante la sede arbitral, no se habló en ningún momento de temas de competencia, no se invocó ningún tema de competencia, y luego, cuando ya Benetton es sancionado por a pagar una indemnización a EcoSuisse y marca Bulova, ahí entonces en apelación es donde invocan el tema de que el contrato original, el contrato en sí, infringía el artículo 85 del Tratado de la Unión Europea, que era per se, y alegaban que era per se nulo, porque lo que hacía era que repartía mercado, o sea, repartía el mercado entre los partes del tratado. ¿Qué sucede? Aquí lo que hace la Corte del Tribunal de Justicia de Países Bajos es que va a la Corte de Justicia Europea, y en la misma se determina lo siguiente. Uno, que los tribunales ordinarios pueden examinar cuestiones de nulidad de decisiones arbitrales que suscitan de temas de derecho comunitario. O sea, que sí, el tribunal tiene la facultad de decidir sobre estos temas. Los acuerdos y decisiones también prohibidos por este artículo son nulos de pleno derecho. O sea, sí tomó la posición de que todo lo que infringía el artículo 85 podría ser considerado nulo de pleno derecho, por lo tanto, sí podría haberse configurado una violación al derecho de la competencia. También hace un símil en lo que es la inobservancia del orden público y la inobservancia de las normas comunitarias. O sea, el símil que hace es, así como los tribunales no pueden inobservar en el orden público, por igual no deberían inobservar temas de normas comunitarias. O sea, hace una similitud con esos conceptos. Por igual, trata lo de la uniformidad de interpretación del ordenamiento jurídico comunitario. O sea, la intención es que hay una interpretación que sea igual para todos, sin importar el caso en específico. Por último, sí dice que el derecho comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a no aplicar tales normas. Y entonces ahí surgió un tema de que habían unas normativas respecto a unos plazos que eran propios de la jurisdicción local, que bueno, entró en discusión y se le dice que no, el tribunal no puede, el derecho comunitario no puede negarle a su jurisdicción nacional que no aplique esas normas. Una preocupación que surge con estos temas es que hay una variedad, una gran gama de interpretaciones transnacionales sobre cómo ejecutar este tipo de decisiones. Es decir, uno de los problemas que yo entiendo que crean más conflictos, incluso la posibilidad que han abierto algunos países de que se anulen, o sea, de que se ejecuten decisiones y laudos que han sido declarados nulos en sede arbitral. Esta partecita a mí me interesa como entrar en debate y ponerla en la palestra
para discutir porque esto afectaría muchísimo al derecho de la competencia en caso de que se vea la necesidad de aplicarse o de ejecutarse un laudo en un país extranjero cuando el laudo en sí está sujeto a una nulidad en la sede. Este caso es interesante verlo porque muchos países han tomado obviamente un enfoque territorialista al respecto. Sin embargo, vemos países como Francia, que ya ha liberalizado ese concepto y ha ejecutado laudos que resultan ser anulados en la sede, e incluso ejecutado laudos que luego son anulados en la sede y luego obtienen laudos nuevos y como quiera ejecutan el laudo inicial anulado. Entonces, la observación y como el enfoque final que quisiera dar respecto al tema de las ejecuciones, sobre todo en la Unión Europea, pero también a nivel internacional, es que cada vez más se hacen necesarias las interpretaciones transnacionales uniformes para que no se afecte ni la seguridad jurídica ni el bien colectivo. Y ese es el balance o la reflexión que me gustaría dejarles para reflexionar. Y bueno, estoy en la disposición de discutirlo en las preguntas. Bueno, increíblemente a tiempo. Estabas cronometrada, Nicole. Sí. Muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a continuación a Ingrid, a quien ya le acabo de abrir su micrófono. Ingrid, para que lo trates. Mientras tanto, les voy contando. Muchas gracias. Ingrid Ortiz es asociada senior de Chemas y Asociados y profesora en la Universidad Externado de Colombia. Además, próximamente Ingrid va a lanzar una obra colectiva sobre derecho a la competencia. No sé si quieras contar algo sobre eso. Si quieres decir algo, bienvenida, Ingrid. Pero no te quitaré tus minutos de tu presentación si quieres hablar de contarnos de ese libro que estás terminando de editar. Bienvenida a bordo, gracias. Bueno, muchas gracias Juan David, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos acompañan en esta tarde. Sí aprovecho el espacio para hacer la cuña, es un libro colectivo de Derecho de la Competencia que tiene, digamos, como virtud que ha sido construido por profesores, litigantes e investigadores en temas de Derecho de la Competencia y competencia desleal en general. Y pues esperamos que sea de interés para todos y sobre todo que sea muy, muy útil. Voy a compartir una muy breve presentación. Voy a recoger un poco las ideas de mis compañeros de panel, porque ya hemos hablado sobre algunos puntos, pero lo que me propongo con mi presentación, que es muy, muy breve, muy precisa, es dejar abierto la controversia, porque yo creo que a pesar de que existen muchas decisiones que reconocen la arbitrabilidad, hoy día sigue siendo discutido el tema y hay muchos puntos objeto de debate entre cómo conciliar esa aplicación pública de la que hablaba Esteban por parte de las autoridades de competencia y esa aplicación privada por parte de los árbitros o los jueces nacionales. Para ello, pues me voy a referir, digamos, a las etapas que yo he identificado dentro del derecho europeo. Estas son unas etapas que, digamos, a través de las decisiones he podido identificar y pues nos centraremos en una decisión muy específica que es la del peróxido de hidrógeno y las repercusiones que eso tiene en, digamos, en la arbitrabilidad de las acciones de daños y perjuicios. Esa es la primera etapa y yo creo que es común a todos, al derecho anglosajón, al derecho de Estados Unidos y a muchos países latinoamericanos seguramente, es la de la no arbitrabilidad. Y hay muchos tribunales en Colombia que siguen dando la discusión sobre este tema. Y los dos argumentos principales son los siguientes. Uno, las normas de libre competencia, es decir, prácticas restrictivas de la competencia, son de orden público y por lo tanto no son susceptibles de transacción, no son susceptibles de disposición por los particulares y por lo tanto pues no pueden ser arbitrables. Y un segundo argumento que sigue dando discusión es que todo el tema de la ejecución de prácticas restrictivas es un tema de responsabilidad delictual, es decir, extracontractual, por lo cual rara vez puede quedar amparado por un pacto arbitral porque no hay contrato. Y a eso nos vamos a referir más adelante. La segunda etapa la abordó pues de forma excelente Nicole y es el tema de la sentencia Ecosuisse y Benetton.
que vía, digamos, el estudio, el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, abre la posibilidad en Europa de que estas normas sean aplicadas por los árbitros. Hay una gran discusión ahí que a mi juicio todavía no acaba de resolverse, y es si los árbitros tienen o no la obligación de aplicar las normas ex oficio. Es decir, si las partes no lo proponen, si esto tiene que ser, digamos, una situación a la cual se vean compelidos los árbitros. La tercera etapa llega de la mano de dos bloques normativos muy importantes, ya mencionados también por Esteban, por Emilio, por Nicole, que tienen que ver con el reglamento 1 de 2003, que le da competencia a los jueces nacionales de los estados integrantes de la Unión Europea para aplicar estas normas, y ese segundo bloque normativo esencial, al que hacía y destacaba Esteban, que es la Directiva 2004-104, que es la directiva de la indemnización derivada de ilícitos anticoncurrenciales, y que lo que abre es una posibilidad inmensa a que los árbitros se puedan pronunciar cuando quiera que haya un daño derivado, por ejemplo, de un acuerdo anticompetitivo o de una situación de abuso de la posición de dominio. Pero digamos que la discusión más interesante tiene que ver, por supuesto, con los efectos civiles y cómo llegan esos efectos civiles al conocimiento de un árbitro. Y entonces aquí tanto la doctrina europea como el Tribunal de Justicia se ha preocupado mucho por decir que las normas de competencia se pueden utilizar o como una espada bajo el ropaje de pretensión o como un escudo bajo el ropaje de excepción. De manera que aquí, digamos, lo central es que nosotros vamos a tener una repercusión muy interesante, y es que las normas de libre competencia no solamente van a tener un efecto sobre el mercado, sino en las relaciones negociables. Y por lo tanto, las partes se pueden en un momento dado escudar, por ejemplo, en no cumplir una cláusula contractual porque esa cláusula es nula, y es nula por contravenir las normas de competencia, o bien ejercer dentro del proceso arbitral una acción y formular una pretensión pidiendo a los árbitros que declaren que, por ejemplo, hay un abuso de la posición de dominio que se traslada a una cláusula contractual, y eso termina siendo pues que hay una responsabilidad y un resarcimiento de daños y perjuicios. Pero yo les pongo ahí en el centro en rojo un cuadrito que dice, claro, mientras haya contrato, todo parece fácil. ¿En qué sentido? En que si hay contrato, generalmente habrá una cláusula arbitral que pueda cobijar todas estas controversias. Más difícil es la situación cuando tenemos, por ejemplo, una circunstancia de una acción de daños y perjuicios, que es una acción consecutiva, una follow-on action, es decir, que ya hay una decisión de la autoridad administrativa, pero entre las partes no existe un contrato y por lo tanto no hay una cláusula compromisoria, con lo cual para muchos el arbitraje no debería ser bienvenido, y para otros lo que se dice es las partes en todo caso tienen la posibilidad de celebrar un compromiso con posterioridad a esa decisión administrativa que declara que hay una situación anticompetitiva. Y aterrizamos muy rápidamente, después de ver estas etapas, en el caso del cártel del peróxido de hidrógeno. Es una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2015, y que yo la traigo porque me parece que tiene un impacto muy interesante, sobre todo en el tema de las acciones de daños. Aquí había una decisión administrativa por parte de la Comisión Europea que declaraba que había un cártel, era un cártel transnacional, era un cártel donde estaban involucrados empresas de distintos estados miembros de la Unión Europea. El cártel se había ejecutado además en todo el territorio europeo y las víctimas estaban dispersas en todo el territorio. Y adicionalmente había una cosa muy interesante, y es que se había constituido una empresa a la cual se le habían cedido los derechos litigiosos por parte de las víctimas para demandar la reparación de esos daños y perjuicios. Es una sociedad constituida en Bélgica, que es Cartel Damage Action, que es la sociedad que, digamos, reúne esos intereses y va a demandar. Y, digamos, se suscitan varias cuestiones prejudiciales que por razones de tiempo no voy a tocar. Me centro exclusivamente en la cuestión prejudicial del arbitraje, donde sucede lo siguiente. Se demanda ante un tribunal alemán la reparación de todos los daños y perjuicios, y varias de las empresas cartelistas y por lo tanto responsables del resarcimiento de los daños y perjuicios excepcionan que hay cláusula arbitral y por lo tanto que el juez alemán es incompetente y que los competentes son los tribunales arbitrales previstos en cada uno de los contratos de distribución.
Y como consecuencia de ello, pues este tribunal alemán tiene que formular una serie de inquietudes al Tribunal de Justicia, particularmente analizando cuál es la repercusión de esa excepción. Lastimosamente, para muchos, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas hace una interpretación, digamos, muy estricta de lo que es una cláusula arbitral tipo. ¿A qué me refiero con la cláusula arbitral tipo? Creo que la citaba, si no estoy mal, Emilio. Esas cláusulas que dicen que todas las controversias en relación con un contrato, su ejecución y su liquidación serán resueltas por un tribunal de arbitramiento constituido conforme a, y ahí se pone conforme a qué normas y bajo qué reglamento. Y entonces el Tribunal de Justicia dice, esa cláusula que es tan general y que se refiere al contrato, no puede amparar las reclamaciones de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque cuando yo contrato con una empresa, no estoy esperando que esa empresa esté involucrada en un cártel y que como consecuencia de ese cártel sobrevengan daños y por lo tanto que luego me demanden la reparación de daños y perjuicios. Para muchos, esta decisión del peróxido lo que hace es que le resta eficacia a los tribunales de arbitramiento y hace un reenvío nuevamente a los jueces de todas las acciones, ojo, de las acciones follow-on, es decir, de las acciones que son consecutivas, cuando hay una declaración administrativa de daño y luego viene el resarcimiento. Entonces, yo creo que hay todavía muchos temas de debate alrededor de esto, particularmente que tienen que ver con la coordinación entre las decisiones arbitrales, las decisiones de las autoridades de competencia y las decisiones judiciales. Tengo algunas observaciones adicionales, pero la dejamos para la sesión de preguntas para cumplir con nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muy cumplida también, Ingrid, y además supremamente didáctico. Creo que nos quedó supremamente claro. Qué buena exposición, Ingrid. Les cuento que los asistentes están un poco tímidos y solo ha habido un par de preguntas. Mientras dejo que se animen un poquito más, les voy a contar dos cosas. Que seguimos siendo bastantes asistentes. Aprovecho que hay público. La primera es que las diapositivas que ustedes han visto, los presentadores las pueden compartir posteriormente. Vamos a hacerlo a través de la lista de correos de Ascola, como lo hemos hecho en el pasado. Entonces, si les interesan las presentaciones, creo que las vamos a poder tener, que no se pierdan de nada. Y también aprovecho para contarles que este mes tenemos otros 2 eventos del capítulo América Latina de Ascola. El 16 de julio tenemos un evento en el cual el profesor Francisco Marcos va a presentar un paper suyo, debido proceso en el procedimiento administrativo sancionador en materia de defensa de la competencia. Y esa sesión va a ser en formato de coloquio, es decir, él va a presentar y va a haber 2 personas comentando, que son Andrés Calderón y Lucía Villarán, el 16 de julio. El otro evento del mes va a ser un seminario sobre temas de regulación y competencia, el día 23 de julio. Después les cuento un poco más detalles porque hay 5 expositores de diferentes países de América Latina, como siempre. Y por último, estamos terminando de editar la obra colectiva sobre competencia y COVID-19 en América Latina. Va a ser una obra de más de 20 capítulos que se basa básicamente en las presentaciones que se han hecho en el marco de los seminarios de Ascola del capítulo América Latina. Obviamente los autores han tomado, digamos, sus presentaciones y las van actualizado, les han incluido las notas a pie de página cuando mencionaban casos o cuando mencionaban literatura. Va a ser muy interesante, va a ser una obra, yo calculo, de casi 200 páginas. Entonces, pues bueno, eso se los contaremos más adelante cuando esté listo. Bueno, ya veo que ya hubo un par de preguntas adicionales, entonces voy a leerla a nuestros expositores. Entonces, ya saben, pueden utilizar su espacio para abordar las preguntas que quieran, a pesar de que algunas están dirigidas directamente a algunos de ustedes. Y yo sé que ustedes se les quedaron cosas por el tintero. Entonces, si se les quedaron cosas por el tintero, aprovechen en todo caso y las dicen también en este momento. Entonces, Manuel de Almeida tiene varias preguntas. Arranco. ¿Debe la ley estipular que se puede hacer un proceso de arbitraje? Usualmente los procedimientos son administrativos o jurisdiccionales. ¿Cuál es el procedimiento en Estados Unidos, Argentina o
otros países para aplicar el arbitraje? Bueno, eso un poquito lo contestaron, pero yo creo que vale la pena retomar. Esta pregunta es para Esteban Greco. La cláusula arbitral en el contrato entiendo que se aplica a controversias entre las partes. Entonces, ¿cómo aplica el arbitraje para establecer daños o remedios cuando estos van a la sociedad, no al contratante? Eso también creo que pronto lo abordó precisamente en la última presentación de Ingrid, pero bueno, bienvenida a la pregunta. Eric pregunta, ¿cuál es el método más utilizado, el flujo de caja o la tasa de descuento? Bueno, esa claramente es una pregunta para Esteban. ¿Tiene alguna relación la utilización de estos métodos con el nivel económico de los operadores económicos? Muy buena, muy interesante la pregunta. Manuel le pregunta a Ingrid, sobre la sentencia que explicabas al final, ¿no crees que el cártel está por encima de cualquier cláusula de arbitraje? Si la ley de competencia no estipula en ningún lado que aplicar arbitraje, ¿creen ustedes que una empresa puede invocar un arbitraje porque en el contrato esté una cláusula que estipula que las controversias entre las partes se miran por este vía? Y por último, Ángel Castañeda, saludos Ángel, ¿qué debería probar el demandante en una disputa que involucre una práctica restrictiva de la competencia? ¿Qué se decide en el tribunal? Entonces yo creo que ahí hay preguntas para todos. Vamos a comenzar en el mismo orden de la presentación inicial, así que Esteban, te voy a abrir tu micrófono, ya debería estar abierto. Esteban, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Había por lo menos dos preguntas. Una respecto de cuáles son las cláusulas. Sé que no se vio mucho mi presentación, entonces igual se las voy a compartir, pero voy a dejar en algunas de las slides que responden a las preguntas. Por un lado, respecto de digamos, cómo se aplica el arbitraje cuando hay, digamos, cuando dice si es respecto, los temas de competencia afectan a la sociedad. Bueno, si, como se comentó recién, hay ya una decisión respecto de la responsabilidad o liability de las partes, como puede haber sido el caso de un cártel, como se mencionó recientemente, o pueden ser conductas unilaterales, que, por ejemplo, además de haber generado un daño en el interés económico general, le llama la ley argentina, o el bienestar general, el interés público, genera daños específicos sobre empresas, por ejemplo, porque las excluyeron del mercado o redujeron su participación de mercado. Entonces, eso puede estar sujeto a un arbitraje y a una compensación por daños. Y hay métodos para valorar ese daño. Por otro lado, en cuanto a los remedios, por ejemplo, un buen ejemplo puede ser el caso de que hay un remedio, por ejemplo, en el caso de una fusión entre empresas, que se le tiene que dar acceso a terceros a una infraestructura esencial, o por ejemplo, derechos de propiedad intelectual que tienen que licenciarse a competidores. Si hay controversia respecto de las condiciones en las que fue licenciado, si cumple con las condiciones FRAND, por ejemplo, entonces eso puede ser sometido a arbitraje. Respecto de la otra pregunta, y voy a cambiar de diapositiva, respecto a los métodos. El método más utilizado es el método de flujo de caja descontado. Ese método utiliza la tasa de descuento, o sea, la tasa de descuento es parte del cálculo, porque para comparar valores hay que usar la tasa de descuento y usarla en un momento del tiempo. Hay otros métodos que, dependiendo del caso, porque hay métodos que se usan para expropiaciones y dependen de la información disponible, si es que hay datos de valores de mercado, de transacciones comparables, pero el flujo de caja descontado creo que es el más utilizado y creo que es muy apropiado para casos de competencia. Y para, digamos, cerrar respecto de comentarios que me quedaron en el tintero, de mis comentarios finales, no sé si se está viendo ahora, pero referidos a América Latina, y creo que un poco, digamos, recogiendo lo que hablaron mis colegas del panel, creo que en términos de defensa de la competencia y derecho a la competencia ha habido una gran convergencia en el uso del análisis económico en casos de competencia, y esto es algo que también puede contribuir a que digamos, los temas que se sometan a arbitraje también utilicen el análisis económico, ¿no? Que es un poco lo que yo estuve mirando del tema. Creo que hay mucho por recorrer en América Latina, también en Europa, pero más quizás acá. En Estados Unidos el tema digamos, de casos de reclamos de daños privados
está muy extendido y tienen una gran experiencia. En América Latina hay mucho camino por recorrer pero ese es un punto central para que el arbitraje en temas de competencia avance. Yo creo personalmente que la aplicación para solución de controversias en remedios de comportamiento, especialmente en el caso de fusiones, puede ser un tema para que se aplique el mecanismo de arbitraje en cuanto a la solución de controversias, en particular lo que comentaba recién en el ejemplo de cuestiones de acceso de terceros a infraestructura esencial o a, digamos, derecho de propiedad intelectual. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias. Voy a aprovechar para leer una pregunta adicional que dejaron por acá, por si alguno de ustedes lo quiere abordar. Pregunta Joansi. ¿Consideran que este tipo de arbitrajes debe ser en derecho o en equidad? Ahí les dejo esta adicional por si acaso. Pero, mientras tanto, le voy a dar la palabra a Emilio. Voy a abrirte el micrófono, Emilio. ¿Listo? Adelante. Bien, gracias. Dos preguntas considero como relevantes en función de lo que expuse. Una se refiere a si debe la ley regular la posibilidad de decidir por arbitraje una determinada controversia para que esa solución sea admisible. La respuesta es no. Precisamente en la presentación, cuando referí a algunas leyes como la suiza o la de Austria, en función de que tienen disposiciones relativas a arbitramiento y derecho de la competencia, no lo hice en función de que esa autorización legal fuese necesaria, sino al contrario, eso se ha hecho más para establecer el alcance específico que la correspondiente legislación ha considerado tendría esa arbitrabilidad del derecho de la competencia. A ese propósito, la diapositiva mostraba, por ejemplo, un artículo 18 de la ley suiza, en donde se permite el arbitraje para la nulidad de acuerdos o carteles internacionales, y lo que trata de restringirlo es para internos. Y por otro lado, por ejemplo, la perspectiva de la ley austríaca, es decir, yo puedo arbitrar situaciones en las cuales se quiera autorizar acuerdos que no se consideren restrictivos para la libre competencia, pero obviamente el conocimiento de acuerdos restrictivos queda excluido del arbitraje. Entonces, para concluir esa pregunta, no es necesario que la ley lo diga, y cuando lo ha hecho es para limitar el alcance y las temáticas que la arbitrabilidad tendría en ciertas situaciones. Otra pregunta que me parece interesante es una que se refería a qué debo probar o qué debería probar una persona en una controversia donde esté involucrada una práctica restrictiva de la libre competencia. Un poco la pregunta es de Ángel Castañeda y dice, ¿qué debería probar el demandante en una disputa que involucra una práctica restrictiva de la competencia? ¿Qué se decide entre el tribunal arbitral? Me parece una pregunta muy buena en el sentido en que ciertamente uno tendría que identificar qué es lo que hace el tribunal arbitral. El tribunal arbitral realmente utiliza la norma de práctica restrictiva o la norma de competencia para argumentar la decisión correspondiente. Puede ser que el demandante, como lo mencioné en un caso en el que un tribunal arbitral en Colombia se atribuyó competencia para decidir unas pretensiones que específicamente se referían a declare que acá hay un abuso de, declare que aquí hay un acto de competencia desleal. Lo interesante de nuestro principal antecedente, que es el caso de Cellular Trading, es que al final del día, si bien se hizo toda esta argumentación de que los árbitros podían, para tomar su decisión, referirse a normas de prácticas restrictivas, en el laudo la indemnización de perjuicio se ordenó en razón de un incumplimiento contractual y no en razón de la conducta restrictiva en sí misma. Es decir, con esto quiero resolver la pregunta diciendo, lo que uno debería probar es que la violación de la norma correspondida generó un efecto particular en el contrato que se ejecutaba y que tal virtud da lugar a que la parte contractual demandada tenga que indemnizar un daño y perjuicio derivado del incumplimiento de esa norma, pero con efectos de incumplimiento contractual y de indemnización de daños y perjuicios. Y había otra por ahí, pero yo no sé si me quede tiempo. Sí, adelante, Emilio. Que refería
tal vez era una... Ay, ahora se me perdió. ¿Qué debería probar el demandante? Y... Espérate, la busco. Bueno, mientras tanto aprovecho y leo otro par de preguntas que de pronto Ingrid Sí. o Nicole quieran abordar. Una pregunta de Gabriela Ramírez pregunta, ¿pueden ser arbitrables las controversias cuando se está ante un abuso de posición de dominio, teniendo en cuenta que la posición de dominio conlleva unas obligaciones especiales y poniendo una mayor intervención del mercado? Y lo veo como por el mismo lado. Alma Ifran pregunta, ¿pero cuál sería el límite de la autonomía de voluntad respecto al orden público? Y también, si quieres referirte, Emilio, bienvenido. Sí, mira, ya encontré otra que me parece interesante por algo que pudo haber pasado dentro de estas ideas fuerza, porque tenemos muy poco tiempo, rápido y sin explicar. También es de Manuel y se refiere a la cláusula arbitral en el contrato. Entiendo que se aplica a controversias entre partes. Entonces pregunta, ¿cómo aplica el arbitraje para establecer daños o remedios cuando estos van a la sociedad, entendida como, y no al contratante? Bien, ahí es importante referir algo. Uno de los argumentos que cité en alguno de los laudos en los que un tribunal arbitral en Colombia se ha atribuido, obviamente, la posibilidad de analizar este tipo de normas y basar su laudo en las mismas, citó como ejemplo las llamadas acciones populares, que no requieren de los jueces un pronunciamiento diciendo, no requieren pronunciamiento previo de la SIG, un poco porque el punto por el que tocaba en esta acción era el tema de la prejudicialidad o el presupuesto de procedibilidad de la acción, esperando o no la decisión de la autoridad de competencia que investiga y sanciona en forma administrativa la conducta de que se trata. Entonces, obviamente los efectos en un auto arbitral debes entenderlo, Manuel, en el sentido en que tendría la indemnización de daños y perjuicios una relación directa entre demandante y demandado, no respecto a la sociedad. Para esto, existen esas acciones populares, nuestra Constitución, por ejemplo, la reconoce en el artículo 88, en donde ya se busca que se restablezca un perjuicio que se ha ocasionado no a un individuo particularmente considerado, sino a una colectividad, y en ese caso son de conocimiento de los jueces ordinarios, no propiamente del tribunal arbitral. Listo, Emilio, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Nicole. Nicole, déjame, te abro un segundo el micrófono, porque sin micrófono está como difícil que te dé la palabra. Listo, ahora sí. Perfecto. Sí, bueno, leyendo las preguntas aquí en el chat, veo, por ejemplo, estas últimas dos preguntas se relacionan mucho una con otra. Quizá también podamos, Ingrid pueda también aportar sobre ellas, porque toca un poco temas que ella mencionaba. Pero pueden ser arbitrarias las controversias cuando se está ante un abuso de posición de dominio, teniendo en cuenta que la posición de dominio conlleva obligaciones especiales y por ende una mayor intervención en el mercado. Y luego se pregunta Alma que cuál sería el límite de la autonomía de voluntad respecto al orden público. Yo creo que estas preguntas se interrelacionan mucho porque el tema del orden público es quizás una de las mayores líneas grises que hay dentro de la relación entre el derecho de la competencia y el arbitraje. La verdad es que, como bien saben, el arbitraje trata de una relación entre partes en específica. Sin embargo, cuando ya hablamos de temas de abuso de posición de dominio o alertas que puedan surgir sobre una práctica de abuso de posición de dominio, tendría que examinarse si existen más partes que están involucradas en el mercado, en la situación. Entiendo que ya la parte de orden público debe ser invocada según obviamente la legislación del país que se entienda, porque por ejemplo en la Unión Europea se puede hacer una consulta prejudicial, se puede tratar quizás a nivel de tribunales locales, pero ya cuando hay una jurisdicción específica de competencia que tiene carácter de orden público y se sobrepone a cualquier convención en particular, ese aspecto que sí tiene más matices de orden público, de políticas públicas, de economía,
a nivel general debe, se debe diferir a lo que es el ordenamiento de competencia regular. No sé si queda respondida la pregunta. Listo. Nicole, ¿quieres decir algo más o le pasamos la palabra a Ingrid? No. Listo, Nicole, muchísimas gracias nuevamente. Vamos entonces con Ingrid. Ingrid, ya te debía haber abierto el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Listo, sí señora, adelante. Muchísimas Bueno, gracias. pues voy a tratar de contestar varias de las que vi que creo que pueden ser muy, muy importantes y que son transversales. Igual que lo hacía Emilio, me pareció muy interesante la que decía que qué pasa si hay un daño a un competidor, pero no hay contrato, que era un poco la hipótesis que yo, digamos, trataba de compartir. Si no hay contrato, tenemos la dificultad de que no hay cláusula arbitral, lo cual no impide pues que las partes o acudan directamente al juez, caso en el cual pues el arbitraje no irá, o que acudan bien a la autoridad de competencia y una vez obtengan esa decisión administrativa, pues vayan y demanden daños y perjuicios, donde nada excluye que las partes se sienten y firmen un compromiso que habilite que sean los árbitros los que hagan, por ejemplo, la cuantificación. Y lo decía Esteban, digamos que es una justicia especializada que va, digamos, a ser más efectiva en cuanto a la cuantificación, dada la especificidad del tema y lo complejo del cálculo de los datos. Otro tema era que lo comentó Nicole, cuando hay abuso. Yo lo veo de una forma, digamos, esquemática. Si hay un abuso de la posición de dominio, ese abuso puede haber trasladado o verse, digamos, materializado en una cláusula del contrato, caso en el cual, a mi juicio, sí hay una competencia de los árbitros para pronunciarse sobre la validez de esa cláusula y sobre los efectos de ese abuso en el contrato, o que definitivamente no haya contrato, caso en el cual estamos en la hipótesis anterior, es decir, o acudir a un juez o acudir a la autoridad de competencia y posteriormente, con esa resolución administrativa o con esa decisión, ir a reclamar los daños o perjuicios, para lo cual sería necesario suscribir un compromiso. Había otra pregunta que si en derecho o en equidad. Personalmente creo que debe ser un laudo en derecho. Sin embargo, pues por lo menos en la ley colombiana hay que ver la cláusula arbitral a ver si se habilitó a los jueces para fallar en equidad. Y esto, digamos, que me permite retomar otro tema, y es que cuando el cálculo de los daños derivados de una conducta anticompetitiva es muy complejo, por lo menos en los informes que ha hecho la Comisión Europea, siempre se ha dejado abierta la posibilidad de que el juez o el árbitro falle en equidad, reconociéndole a las víctimas esos daños o perjuicios. Y me preguntaba alguien más, perdón que no tengo el chat abierto para decir el nombre, que era más importante si el cártel o el arbitraje. A mi juicio, por supuesto, en el caso del peróxido de hidrógeno, clarísimamente el daño que había producido el cártel, porque ha producido un daño inmenso, era un cártel que llevaba más de 8 años, y por lo tanto aquí hay unas discusiones muy interesantes en torno a, por ejemplo, cuál era el juez competente, dado que el daño era, digamos, transversal a muchas jurisdicciones. ¿Dónde se realizó el daño? Sobre todo porque el cártel se ejecutaba en diferentes países y en diferentes reuniones. Y aunque no, digamos, el tiempo no nos da para comentar esas controversias, digamos, de derecho internacional privado, clarísimamente aquí el tribunal lo que dice es, la cláusula arbitral no nos sirve porque es una cláusula arbitral tipo, pero las víctimas vayan y reclamen ante los jueces competentes, que son el juez donde el daño ocurrió, en este caso cada uno de los países, y obtengan su indemnización de perjuicios. Abusando, Juan David, un momento del tiempo, yo quería compartirles pues unas ideas, digamos, para que nos queden como en el debate, y es que, por ejemplo, los árbitros, por lo menos en el sistema europeo, no pueden referirse a las excepciones de bloque ni revocarlas. Habría que pensar si nuestros árbitros, dentro de las jurisdicciones de cada uno de los países latinoamericanos, podrían o no tener esa competencia que en principio es de las autoridades administrativas. Los árbitros tampoco pueden formular cuestiones prejudiciales. Había que ver, por ejemplo, qué sucede dentro del sistema andino en materia de competencia. No tienen los mismos poderes de investigación de las autoridades. En el caso colombiano, pues todo el tema de las diligencias previas y las visitas administrativas, esas no las va a tener los árbitros.
Y no se ha discutido, pero ya comienza, digamos, a debatirse cuál puede ser el efecto que tengan la terminación convencional a través de compromisos o garantías en el caso colombiano frente al reconocimiento, frente a ese poder que tienen los árbitros para pronunciarse en casos de nulidad o responsabilidad civil. No son claros tampoco los efectos que puede tener el programa de delación o clemencia en los tribunales de arbitrales, y pues existe una recomendación general de unas mejores prácticas de redacción de cláusulas arbitrales que sean lo suficientemente amplias para que dejen la posibilidad a las partes de acudir al arbitraje, aún en caso de acciones follow-on o de acciones consecutivas. Muchas gracias, Juan David. Espero no haber abusado del tiempo. Bueno, pero fue realmente una exposición también muy pedagógica que terminó con una agenda futuro para seguir discutiendo. Entonces, bienvenidas, digamos, las exposiciones de Esteban, Emilio, Nicole e Ingrid. Muchísimas, muchísimas gracias. Se mantuvo el rating supremamente alto porque el máximo número de participantes fue como 75 y hasta el final hay 50 almas valientes que nos acompañaron en este seminario. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por asistir. El 16 de julio tenemos una cita, el seminario sobre debido proceso en el procedimiento administrativo sancionador en materia de defensa de la competencia, a cargo de el popular Paco Marcos. Así que no me resta nada distinto de agradecerle primero a los expositores por las buenas presentaciones sobre un tema que, como decía al comienzo, Esteban, es un recreo entre el COVID y los temas digitales que abundan en la agenda. Y pues bueno, qué bueno pensar en otras cosas, estoy completamente de acuerdo. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Chao.